Bien, buenas noches. Antes que nada, una disculpa porque mi compromiso con ustedes es empezar a las 8 de la noche y bueno, son las 8:30 y apenas en realidad me voy desocupando de mis actividades en el consultorio clínico. Entonces, bueno, se me hizo súper tarde y espero que no vuelva a pasar. Tendré un poquito más de control con mi tiempo. Como todos los martes, bienvenidos al taller gratuito en línea de eh, información, apoyo y comunicación, ¿sí? Del RCP de la ansiedad. Vamos a recordar que el RCP de la ansiedad es un instrumento de la terapia cognitivo-conductual que, a pesar de ser muy sencillo, es muy, muy poderoso, sobre todo para atender los síntomas y el padecimiento, los padecimientos de la ansiedad y la depresión. Mm. Eh, la idea de Psicólogo Querétaro es que todo mundo pueda tener a la mano una herramienta tan poderosa y que nos ayuda a disminuir los índices de ansiedad y de depresión con el objetivo de tener una mejor experiencia de nuestras vidas. Eh, y estos talleres tienen el objetivo de fortalecer el uso de esta herramienta con información que seguramente podrá ayudarles no solamente a tener mejor técnica en el uso de la herramienta, sino también a modificar sus conductas y a modificar su comportamiento con respecto a estas reacciones un poco de ansiedad o de bajón, de depresión que podemos llegar a tener ante los cambios de la vida. Eh, Creo que vale también recordar un poquito que de dónde, qué es la ansiedad, ¿sí? Recordemos que es una reacción de nuestro cuerpo, una reacción propiamente de nuestro sistema nervioso central que está interpretando la electricidad, los impulsos eléctricos que vienen desde el exterior a través de nuestros sentidos como impulsos peligrosos. Y por cuestiones de que somos un organismo sistémico orgánico que tiende a la autogeneración y a su propio cuidado, entonces el cerebro descarga la energía y la bioquímica que requiere para ponerse a salvo de esos estímulos que considera peligrosos. En el pasado, esos estímulos eran fácilmente identificables porque ponían en apremio nuestra vida física, pero el día de hoy, que no morimos y que en realidad tenemos grandes avances, el apremio de la vida física ha pasado a un término secundario y el apremio de la vida psicológica toma un lugar de mucha más importancia. Por lo tanto, todo aquello que pone en peligro nuestra vida psicológica, entonces nos puede generar ansiedad. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en el pasado un tigre de dientes de sable, ¿no? Era un objeto peligroso, pero como ahorita ya no hay estos objetos peligrosos, entonces quedarnos sin trabajo, ¿no? O no ser aceptados en nuestra sociedad, o experimentar soledad, o terminar una relación, ese es un clásico de la ansiedad, ¿no? Se convierte en nuestro tigre de dientes de sable. Entonces nuestro cerebro ante esa situación reacciona, genera un flujo de adrenalina y noradrenalina, pum, que baja por nuestra médula espinal, llega aquí a nuestro sistema cardíaco, ¿vale? El corazón se acelera porque si no morimos de tanta adrenalina y lo que está tratando de hacer el corazón es oxigenar y mandar toda la sangre a nuestras extremidades porque nos está preparando para huir de ese objeto peligroso o luchar contra ese objeto peligroso. Por eso cuando tenemos ansiedad nos tiemblan las manos, ¿de acuerdo? Entonces,
Bueno, vale bien recordar un poquito esto solamente porque eso es un funcionamiento completamente normal de nuestro organismo y la propuesta del RCP de la ansiedad es reinterpretar esos estímulos eléctricos que vienen a través de nuestros sentidos, reinterpretar nuestra realidad con el objetivo de cerrar la llave del flujo de adrenalina y noradrenalina y tranquilizarnos. Y cuando nos tranquilizamos, podemos interactuar con la realidad de una manera más estable. ¿Sí? Recuerden que así como pensamos, sentimos y así como sentimos, experimentamos la realidad. Bien, el día de hoy quiero hablarles, de hecho vamos a leer solo algunas cosas de las formas de la sintomatología que puede presentar la ansiedad, con la intención de que podamos ubicar, ¿saben? Si nosotros estamos pasando por algo como un proceso de ansiedad, y entonces pongamos a prueba la herramienta que es el RCP de la ansiedad, que les invito a que pasen por el curso en línea, que hagan algún ejercicio para que pongan a prueba el poder de esta herramienta. Sin la necesidad de psicólogos y sin que tengan que contarle a nadie, saben de dónde vienen y cuáles son sus traumas y sus cosas de la infancia, ¿no? Sino que básicamente tengan esta herramienta para controlar la ansiedad y poco a poco vayan dirigiendo su pensamiento hacia donde ustedes quieren estar. Bien, como les digo, la ansiedad toma muchísimas formas. Una de ellas es lo que se conoce en la clínica como la preocupación crónica, ¿vale? Voy a leer. Se preocupa constantemente por su familia, su salud, su carrera profesional o su economía. Se le revuelve el estómago y tiene la impresión de que está a punto de pasarle algo malo, aunque no es capaz de determinar cuál es exactamente el problema. Bien, recordemos que cuando nuestro cerebro tiene una fuente de estrés constante, ¿sí? Entonces interpreta que está en peligro, ¿sí? Entonces, si el cerebro interpreta que está en peligro, abre el flujo de adrenalina para que huyamos del peligro o nos enfrentemos a él. El peligro puede ser decirle a nuestro novio que ya no queremos estar con él, o decirle a nuestro novio que estamos embarazados, ¿no? O que, ¿saben? Cualquier cosa que ponga en apremio nuestra vida psicológica puede ser interpretado como algo peligroso. Bien, si ese flujo de adrenalina no funciona para alejarnos del peligro, porque por ejemplo el peligro o lo que interpretamos como el peligro puede ser el trabajo, que yo le estoy diciendo a mi trabajo, ay, qué huevo el trabajo, ay, estoy cansado del trabajo, ay, ya no quiero, saben, avanzar en este proyecto, no, saben, le estoy diciendo al cerebro que el trabajo es horrible, ¿no? Entonces, si el primer flujo de adrenalina no nos permite ponernos a salvo, eliminar el objeto peligroso o alejarnos de ese objeto peligroso, al día siguiente se vuelve a abrir la llave y se vuelve a abrir la llave y empezamos a acumular adrenalina y noradrenalina en nuestro sistema, ¿vale? Nos vamos a dormir, pero seguimos pensando en esto que nos preocupa, ¿sí? Y entonces cuando la fuente de estrés es constante, lo que pasa con el cerebro es que se abre la cajita de las calamidades y de las fatalidades, ¿sí? Empezamos a pensar, uy, ¿qué tal que me corren? Uy, ¿qué tal que ya no voy a tener dinero para pagar? Uy, ¿qué tal que me ponen el cuerno? Oye, ¿qué tal que me cachan porque hice algo malo? ¿No? Y una tras otra, y se empieza a hacer una bola de nieve constante y constante y constante, saben que va creciendo, y esto se convierte en una actitud de preocupación crónica de todo el tiempo, ¿no? Estas personas que, saben, tienen esta característica como pesimista, ¿y qué tal que pasa esto? Ay, no, ya pensaste esto, ay, ¿qué tal que está esto y esto, saben? Es completamente normal, pues, porque nuestro cerebro esa es la única forma que tiene
de decirnos, huye, corre, ¿sabes? Estás en peligro. Eh, eh, la naturaleza de ese peligro no es propiamente una naturaleza exterior, sino justamente nuestros pensamientos con respecto a lo que está sucediendo allá afuera. Ujú. Entonces, sí tenemos este loop, pensamientos preocupantes, recurrentes, que vienen y vienen y vienen y vienen. Lo que tenemos que empezar a hacer es, a través de la terapia, desmenuzarlos o utilizar el RCP de la ansiedad y hacer una reconstrucción cognitiva de ese pensamiento que es recurrente, que viene una y otra vez a nosotros. Otra de las formas en las que se manifiesta la ansiedad, que creo que es una de las más comunes, ¿no? Es miedos y fobias. Leo. Puedo tener miedo a las agujas, a la sangre, a las alturas, a los ascensores, a conducir, a viajar en avión, al agua, a las arañas, a las serpientes, a los perros, a las tormentas, a los puentes o a quedarse atrapado en lugares cerrados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues básicamente eso que consideramos que es algo que a mí me pone de nervios, que yo no podría reaccionar, que yo no sabría cómo estar ahí, bueno, pues pasa exactamente lo mismo. El cerebro dice, genera adrenalina porque estás ante un objeto peligroso. Recuerden que una de las causas, ya lo platicamos en un taller anterior, una de las causas principales de la ansiedad es justamente lo que se conoce como evitación, es decir, eh, eh, todo aquello que hacemos para evitar encontrarnos con nuestro objeto peligroso, con nuestro objeto de miedo, ¿no? Ya sean las arañas, o sea, hablar en público, o sea, asumir alguna responsabilidad, ¿saben? O incluso darnos cuenta que la realidad es cambiante y se mueve y que esta idea de la estabilidad que nos vende nuestro sistema social, pues es una mentira, ¿no? Todo está cambiando, todo se está moviendo, creemos que controlamos algunas cosas y la verdad es que tenemos que aprender a vivir y a mantener la paz, entendiendo que no controlamos nada, ¿no? Otra de las formas es la ansiedad por la actuación. Dos puntos, Leo. Se queda paralizado siempre que tiene que hacer un examen, actuar o hacer algo delante de otras personas o competir en una prueba deportiva. ¿Mm? Todos recordamos a nuestra amiga, a nuestro amigo, o fuimos incluso, ¿no? Ese amigo que se aprendía el examen y se aprendía la lección, pero a la hora del examen, perdón, se bloqueaba y no le salía nada, ¿no? O al que se aprendía la exposición de pies a cabeza, pero a la hora de la exposición resulta que se quedaba en blanco, ¿sí? Esto es porque particularmente la adrenalina y la noradrenalina bloquean nuestro sistema cognitivo, palabra, pensamiento, senso, percepción, básicamente influyen directamente en la forma en la que percibimos la realidad, ¿no? Muchas veces por miedo a cometer errores o muchas veces por miedo a ser rechazado por nuestras ideas y nuestros pensamientos, ¿no? Recuerden que la ansiedad descubre ciertas emociones, ¿no? Eh, eh, que nosotros no podemos expresar, como el enojo que tengo, ¿saben? Por acompañar a mis padres de vacaciones, ¿no? Estoy súper enojado, ¿no? Y entonces tengo un ataque de ansiedad y me manda al hospital y entonces ya no vamos a las vacaciones, ¿no? Es decir, hay una emoción encubierta. Y la ansiedad la sustituye, ¿no? Es como una forma indirecta de expresar ciertos enojos, ¿no? También está la ansiedad por hablar en público, que bueno, es algo que acabo de decir. Dice, dos puntos, leo, se pone nervioso cuando tiene que hablar ante un grupo porque se dice a sí mismo, temblaré y todos verán lo nervioso que estoy. Se me quedará la mente en blanco y haré el idiota.
o haré el tonto, o lo que quieran. Todos me despreciarán y me tomarán como por un neurótico total, ¿saben? Toda esta serie de pensamientos que desplegamos ante ese evento generan ansiedad y obviamente no nos dejan estudiar, no nos dejan dormir, no nos dejan comer bien y terminamos haciendo un desastre en nuestras presentaciones. En serio, una vez más, les invito a que prueben, si ese es el caso, prueben el RCP de la ansiedad, reconstruyan sus pensamientos con respecto a lo que pueden estarse imaginando, a este pensamiento de adivinación o esta predicción del futuro. Y entonces verán cómo baja su emocionalidad y pueden pasar por la experiencia o por hablar en público o hacer su proyecto, su presentación. Eh, la timidez, aunque sabemos que hay estas personalidades introvertidas y que lo pasan muy bien y que no tienen ningún tipo de experiencia negativa, cierta timidez puede ser producto justamente de todos estos procesos y de la ansiedad Leo. Se siente nervioso y apurado en las reuniones sociales porque se dice a sí mismo cosas como todo el mundo parece encantador y relajado, pero yo no tengo nada interesante que decir. Lo más probable es que se den cuenta de lo tímido que soy y de lo fuera del lugar que me siento. Deben de pensar que soy una especie de tipo raro, fracasado. Soy el único que se siente así. ¿Qué me pasa? ¿Saben? Ese diálogo, diálogo, diálogo. Practiquen yoga, hagan meditación, callen ese diálogo o utilicen el ejercicio del RCP que nos permite hacer un vaciado a través de la traducción, que es propiamente transcribir nuestros pensamientos, materializarlos, categorizarlos y objetivarlos, ¿no? Para que entonces le demos objetividad. Recuerden que no pensamos, no utilizamos las mismas partes del cerebro cuando pensamos algo que cuando lo escribimos. Y cuando lo escribimos podemos empezar a tratar de manera objetiva justamente este diálogo, este discurso, y con esa objetividad lo que se busca es estabilizar las emociones para poder enfrentarnos a cualquier situación, sobre todo a este tema de las cosas sociales. Pasa que entonces tenemos esta dinámica de intersubjetividad, ¿no? Que es yo pienso que Fernando piensa que yo quiero, ¿no? Empezamos ahí a una bola de nieve que no nos lleva a ningún lugar. Tenemos que aprender a parar ese pensamiento, sí, adivinatorio, ¿sabes? Este pensamiento racional de que yo creo, ¿saben? Lo que tú creas en realidad no está pasando, pero eso el cerebro no lo sabe. Recuerden que el cerebro no tiene la capacidad para identificar la diferencia entre un pensamiento, una imaginación, una fantasía, una alucinación y lo que realmente está pasando allá afuera, o un sueño, ¿no? O sea, para el cerebro es todo lo mismo. Por eso podemos levantarnos tan agitados ante eh, un sueño, una pesadilla, o podemos realmente sentir que a partir de un pensamiento, ¿no? La gente ya se dio cuenta de lo que yo estoy pensando, ¿no? O sea, no es posible, no existe eso, ¿sí? Se los dice un psicólogo profesional, no hay forma de leer la mente de nadie, ¿no? Lo tenemos que hablar, lo tenemos que decir, y cuando lo decimos pasa que realmente eh, eh, nos damos cuenta que no es tan difícil, ¿saben? Yo le comentaba a una gran amiga que vive en Veracruz, que me está platicando de sus proyectos y hemos trabajado en varias cosas, ¿no? Que ante la presión que yo tengo, la conferencia que di la semana pasada en DF y el reto que tenía yo con la empresa en la cual estoy trabajando en Puerto Vallarta, pues entonces mi estómago, ¿saben? Me cayó algo mal y estuve súper resentido un par de días del estómago y le digo, pues así es como generalmente somatizo el estrés y la presión y me dice ella,
wow, Fernando, qué bueno que me dices esto porque yo pensé que tú eras toda tranquilidad y toda calma, ¿no? Y entonces ya no me siento tan mal de estar estresada, ¿no? Caramba, todos tenemos retos, todos tenemos situaciones en las cuales nos ponemos a prueba y la ansiedad es la forma en la que el cerebro trata de resolver esos retos y esas pruebas, ¿no? Así que al comunicarlo, al hablarlo, funciona, pero al escribirlo, si no tenemos, no queremos ir con un psicólogo o no tenemos la oportunidad de asistir con un psicólogo, al escribirlo, categorizarlo y objetivarlo, como dice el ejercicio del RCP de la ansiedad, bueno, entonces podemos empezar a tramitar ese contenido mental, emocional y llevarnos mejor con nosotros mismos y con la realidad. La forma más fuerte, creo, que presenta la ansiedad son los ataques de pánico. Eh, Todos en la vida vamos a tener por lo menos uno o dos episodios de pánico, ¿sí? Es completamente normal. De hecho, creo que esto va a incrementarse. ¿Por qué? Pues porque el día de hoy tenemos que estar en muchos lugares, a generar mucha energía, no solo para nosotros, para nuestros seres queridos, ¿no? Cada vez hay más competencia, aunque tenemos casas hermosas y todo, ¿no? Pues en realidad nos estamos encerrando y somos como animales que vivimos en cautiverio. Si ustedes van a los zoológicos, van a ver animales obsesivos, neuróticos, deprimidos, pues es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, la ansiedad en realidad mm, es una reacción para huir de todo esto que consideramos que tenemos que hacer, ¿no? Si no lo hacemos, entonces el cerebro piensa que estamos en peligro. Ataques de pánico, 2 puntos. Leo. Siente ataques de pánico repentinos, terribles, que parece como si aparecieran sin más, de la nada, y le atacarán de manera inesperada, como un rayo. En los ataques usted se siente mareado, el corazón le palpita con fuerza y tiene hormigueos en los dedos, es la adrenalina, acuérdense. Quizás se diga a sí mismo, debo estar teniendo un ataque al corazón o me voy a morir. Ese es un clásico. Sentimos todos que hemos tenido un ataque de ansiedad, sentimos que nos vamos a morir, ¿no? Y entonces hasta pensamos en llamarle a nuestra mamá y a toda la banda porque ya estamos en el pánico total, ¿no? Literal, en el pánico. Mm, podemos preguntarnos o decirnos, ¿y si me desmayo o me muero o si me caigo? ¿Saben? Y si no puedo respirar, me repito a mí mismo, y si me ahogo, ¿no? Intenta aferrarse a la vida. Al poco rato, la sensación de pánico desaparece de manera tan misteriosa como llegó, dejándolo a usted desconcertado, asustado y humillado. Generalmente ahí pensamos todos que estamos ya bien lurias, ¿no? Y salimos corriendo con un psiquiatra, si nos va bien, vamos con un psicólogo, ¿no? Y bueno, es realmente lamentable, ¿no? Que solo en situaciones críticas, solo en situaciones en las cuales nos enfrentamos con la idea de poder morir, es que pedimos ayuda. Cambiemos eso, cambiemos esto porque si algo caracteriza al ser humano es la capacidad de organizarse en grandes masas. Sí, recuerden que somos mamíferos, que necesitamos ayuda, abrazos, besos, caricias, contacto, necesitamos acicalarnos. Si no hacemos esto, básicamente nuestro sistema nervioso central entiende que estamos en peligro porque no estamos dentro de una manada y entonces segrega adrenalina para que salgamos corriendo atrás de la manada, ¿no? Se pregunta qué habrá pasado y cuándo volverá a pasar aquello. Esto es muy recurrente. Cuando tenemos un ataque de pánico, siempre nos da miedo que nos vuelva a dar un ataque de pánico, ¿no? Y entonces dejamos de hacer un montón de cosas porque ya no queremos, sí, tener un ataque de pánico. Y el mismo miedo a tener un ataque de pánico promueve nuevamente el ataque de pánico. Eh, Recuerden que
que el cerebro no tiene la capacidad para saber que han pasado 195.000 años desde que somos Homo sapiens sapiens a nuestras vidas normales, como el día de hoy. Chicos, pensemos que el mundo ha cambiado muchísimo, ¿sí? Y no tiene mucho tiempo, hace apenas 40.000, 30.000 años podíamos encontrar bestias realmente terribles que ponían a premio nuestra vida, ¿sí? 30.000, 195.000, ¿saben? Hagamos una línea del tiempo y démonos cuenta de cuántas cosas han cambiado y cuánto le cuesta a nuestro cerebro asimilar esos cambios. Bueno, pues últimamente, los últimos 2.000 años, no es cierto, los últimos 200 años, ¿sí? De 195.000, los últimos 200, los cambios en nuestra realidad han sido brutales, ¿sí? Brutales. Todo está cambiando cada vez más rápido. Eh, eh, y el cerebro tiene dos formas de asimilar lo que está sucediendo en el exterior. Uno, reconociendo un patrón en el pasado, ¿sí? Reconociendo algo que ya has vivido y decir, esto sí, sí, parece esto, ¿no? Y entonces, bueno, lo vivo como esto. Y la otra es generar un nuevo conocimiento. Pero como nuestro cerebro se rige con un principio que es el principio de la ley del menor esfuerzo, es decir, quiero obtener la mayor cantidad de estímulo con el mínimo esfuerzo, todo lo que sea aprender, todo lo que sea cambiar, todo lo que sea mejorar, todo lo que sea conectar neuronas nuevas es algo que le da hueva al cerebro. Y entonces todos los cambios implican un esfuerzo grandísimo para nuestro cerebro de aprender cosas nuevas y eso para resolverlo el cerebro lo hace generando ansiedad, ¿saben? Recuerden que un poco de ansiedad nos concentra, nos vuelve reactivos, nos vuelve sensibles, nos vuelve eh, eh, um, flexibles ante los cambios. Sin embargo, mucha ansiedad, ¿sí? Eh, eh, mucha ansiedad durante mucho tiempo se convierte en algo que afecta directamente nuestra capacidad cognitiva y entonces no podemos pensar bien, no podemos recordar bien, no podemos ni siquiera hablar bien ante esta experiencia. El estrés también tiene su belleza, nos acerca a quienes amamos, nos hace resilientes y en consecuencia más empáticos. Sin duda, Selene, eh, te mando un abrazo con mucho cariño y con muy buenos recuerdos y deseos de verte pronto. Gracias, Selene. Estoy totalmente de acuerdo. El estrés no es algo malo en sí mismo. Eh, eh, Ni la adrenalina es algo malo en sí misma. Un poquito de adrenalina está bien para reaccionar, para activarnos, para concentrarnos. El problema es en la fuente constante de estrés. ¿Sí? El problema, como en todo, es una cuestión de cantidad de dosis. Recuerden esto que dice, bueno, no sé ni quién lo dice, pero no lo digo yo, la diferencia entre un narcótico, un veneno y una medicina es la dosis. Uh-huh. Eh, eh, ¿Sí? Entonces, una dosis de adrenalina es incluso súper linda para enamorarnos, para hacer deporte, para emocionarnos ante un proyecto. Es un poquito de estrés, ¿saben? ¡Bum! Nos ayuda a reaccionar. El problema viene en la fuente constante de estrés. La fuente constante de estrés no necesariamente viene del exterior, sino de la idea que tenemos de lo que está sucediendo en el exterior. ¿Saben? Si yo digo, tengo que ir a trabajar, qué hueva, siempre a las 7 de la mañana, otra vez la pinche junta, esto, entonces le estoy mandando señales a mi sistema nervioso central de que estoy frente a un objeto de peligro, ¿sí? Y entonces ahí el estrés se convierte en algo sumamente dañino para nuestro organismo, porque nos desconcentra, ¿sí? Y no nos permite actuar con claridad.
Entonces, sin duda, Selene, un poquito de estrés es bueno. No sé qué tanta belleza pueda haber en el estrés. Te lo comparto y se los comparto a todos con muchísimo cariño en mi experiencia y en lo que yo promuevo. El amor. El amor es un estado mental que genera paz y tranquilidad. Y desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde lo que yo promuevo, no existe un estado más creativo, ¿sí? De mayor concentración y de mayor productividad que el estado mental del amor. Si no me creen, hay que ponerlo a prueba, ¿vale? Eh, Otra de las formas que toma la ansiedad, ya me pasé un poquito del tiempo, la idea es que sea de 8 a 9, pero bueno, empecé tarde, voy a tratar de avanzar un poquito más y terminamos. Eh, Otra de las formas en las que se puede presentar la ansiedad es en lo que se conoce como agorafobia. Dos puntos, Leo. Le da miedo estar fuera de su casa porque piensa que le va a pasar algo terrible, que va a sufrir un ataque de pánico, quizás, y que no habrá nadie que pueda ayudarle. Puede tener miedo a los espacios abiertos, a los puentes, a las multitudes, a estar en la cola del supermercado o a viajar en transportes públicos, ¿sí? Nuevamente, la idea de controlar y de tener estabilidad, que es una idea incorrecta de la naturaleza del universo, porque es muy grande, pues, pero en este mismo momento están explotando estrellas, se están consumiendo galaxias enteras, están chocando cuerpos físicos en el universo, el Sol está mandando tormentas electromagnéticas súper fuertes, ¿no? No crees que tenemos un campo electromagnético debido a la condición de la piedra en la que vivimos, que nos protege, pero en realidad es caótico todo lo que está sucediendo. Incluso en este momento que estamos hablando y que estamos conversando, pasa que mueren un montón de células, nacen otro montón de más células, ¿saben? Todo es muy cambiante. Y obviamente las situaciones no controladas, espacios abiertos, multitudes, conciertos, eh, eh, que maneje a alguien más, ¿saben? Es interpretada como una situación de peligro. El cerebro segrega ansiedad para alejarnos completamente de esas situaciones. Ah, Chilis, muchas gracias por tu comentario. Sin duda hay toda una serie de padecimientos alrededor del cuidado o del estar con los enfermos, ¿sí? Alguien por ahí me decía que no creía, ¿saben?, en los contagios y todo eso, pero bueno, vamos a ver, eh, siempre que estamos con una persona que es alegre, terminamos como con un buen mood, ¿no? También, siempre que estamos con una persona que es pesimista, terminamos con, ¿saben?, con una energía baja. Eh, 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 los estados mentales también se pueden transmitir, también se pueden eh, contagiar, ¿sabes? Sí, hablando en términos completamente físicos, dos cuerpos que tienen distinta temperatura, que entran en contacto, ¡pum!, equilibran su temperatura. Eso es algo que pasa en el cuidado con los enfermos. Hay muchísimo estrés, no solo por nuestros pensamientos, sino por el hecho, pues, de que el sujeto que está enfermo es porque algo no está funcionando bien en su biología y porque puede estar cerca de la muerte o sin duda nos recuerda la muerte. Entonces, claro que es estresante estar tratando con enfermos. Ahora, déjenme decirles, eh, eh, yo he trabajado en el hospital, he trabajado en la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénicos, he trabajado mucho tiempo, ¿saben?, con personas que tienen ansiedad, que tienen tristeza, que tienen depresión. Eh, eh,
que tienen perturbaciones mentales constantes, ¿sí? Y bueno, a pesar de estar en contacto directo con este tipo de padecimientos, creo que hay forma, ¿sí? De comprender y de interactuar con la energía, con el ánimo y con las personas que nos rodean. Para esto hay que hacer un trabajo, sin duda, pues muy, muy fuerte, que es el trabajo terapéutico para saber qué es mío, qué es del otro, saben, aprender a soltarlo. Y bueno, los psicólogos estamos entrenados para esto, pero sin duda, Chilis, esto es algo que puede generar muchísimo estrés y puede generar muchísima ansiedad. Te recomiendo, Chilis, que veas el taller en línea, que veas en qué consiste el RCP de la ansiedad, que hagas ese ejercicio de reconstruir tu realidad y entonces eh, pongas a prueba la herramienta, ¿sabes? Para entrar con una mejor actitud eh, ante lo que tengamos que hacer, ¿sí? Eh, la filosofía nos ha enseñado, chicos, que la realidad no es algo que solamente venga de afuera hacia adentro, sino también es algo que se modifica, ¿sí? De adentro hacia afuera, ¿sí? También aparece de adentro hacia afuera. Por eso la imaginación es una de las herramientas más bonitas, pero también más peligrosas, que nos puede llevar a sentir pánico o a sentir paz y tranquilidad. Eh, eh, entonces, siempre tenemos la opción como seres civilizados y como seres del 2019, ¿sí? A interpretar la realidad de una manera mucho más amable, menos severa, menos exigente. Y lo que propone el RCP de la ansiedad es de una manera más objetiva, aunque esto es complicado de alcanzar. Bueno, basémonos en la estadística, en la historia, en lo que ya sabemos, en lo que podemos comprobar, en lo tangible, ¿sí? No en las ideas que tenemos con respecto a lo que pueda pasar, sino en estas herramientas de objetividad de la ciencia. Bien, otra forma en la que se puede presentar la ansiedad son las obsesiones y las compulsiones. Dos puntos, Leo, le acosan pensamientos obsesivos, son los pensamientos recurrentes, ¿sí? Que no pueden quitarse de la mente e impulsos compulsivos de realizar rituales supersticiosos para controlar sus miedos. Esto es, no, si tengo que apagar 5 veces la luz, tengo que checar 4 veces la puerta, ¿saben? Para que no pase nada, ¿no? Y si no lo hago, va a pasar. Eh, realmente nos obliga la ansiedad a pararnos y hacerlo, porque ¿sí? Cada palabra, cada idea, cada pensamiento que tenemos es ejecutado por nuestro sistema nervioso central como una orden. Por eso tenemos que controlar nuestros pensamientos. Por ejemplo, puede que lo consuma el miedo a los microbios y que tenga el impulso irresistible de lavarse las manos una y otra vez todo el día, ¿no? O quizás se tenga que levantar varias veces después de acostarse para mirar la cocina simplemente para cerciorarse de que no se ha dejado encendida la lumbre, ¿no? Eh, eh, mm, eh, no pasa nada, en realidad, pues yo creo que todos hemos tenido este tipo de rituales. Si recordamos cuando éramos niños, es completamente normal. De hecho, hay gente que puede vivir con sus rituales pues, toda su vida y no le pasa absolutamente nada y para ellos no es ningún problema y entonces no, ¿sabes? No tenemos que modificar eso, no nos tendría por qué molestar. Eh, eh, Sin embargo, cuando estos rituales influyen directamente en nuestra productividad, en nuestro quehacer en la sociedad, en lo que es, en los compromisos que hemos realizado, bueno, pues entonces esto ya empieza a afectar, ¿no? Nuestras vidas. Si hemos sentido obsesiones o compulsiones, puede que tengamos algún tipo de ansiedad y seguramente podemos utilizar la herramienta que les estoy comentando. Claro, algo muy, muy común para la ansiedad es el trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Si tenemos un accidente, bien,
Después, al subirnos, después de la recuperación, después de todo, al subirnos al auto en el que tuvimos el accidente, pum, 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 nuestro cerebro reconoce el patrón, recuerda lo que pasó, pum, segrega ansiedad para que nos alejemos de esta situación peligrosa. ¿Sí? Voy a leer, le acosan los recuerdos e imágenes de algún suceso terrible que sucedió hace meses, incluso hace años. ¿Sí? Puede ser esto algo muy fuerte, una violación, maltratos, torturas, ¿saben? Esto es muy común, pues. Estamos en una ciudad que está creciendo, en donde cada vez hay más tráfico, en donde obviamente cada vez hay más accidentes, en donde cada vez hay más gente, en donde cada vez hay más asaltos, y ay, me asaltaron y me pusieron una pistola en la cabeza. No digo que eso sea algo ligero, es algo terrible, pues, sin embargo, lo que estoy diciendo es que nuestro sistema nervioso central está entrenado, está diseñado por el sistema autopoyético de generación de vida para alejarnos de esas experiencias, ¿sí? Eh, eh, si un perrito que está en su territorio, está en su casa, ¿vale? Entra un ladrón, ¿sí? A la casa y entonces el perro siente miedo, siente adrenalina y empieza en atacar y ladra y ladra y ladra, ¿saben? Probablemente luche con este ladrón, pum, y se va y pasa lo que tenga que pasar, ¿vale? Al día siguiente el perro en la misma casa no está pensando, ¿y qué tal que viene el ladrón otra vez? No, ¿saben? Eso solamente nos pasa a nosotros, los seres humanos, ¿sí? Y nos ponemos como el día anterior, ¿saben? Con miedo, con terror ante una situación de estrés completamente normal, como un accidente, un robo o algo así. Mm, dos más, dos ideas más, dos sintomatologías más en que se puede presentar la ansiedad. La primera es preocupación por su aspecto físico. ¿Sí? Esto en psiquiatría se llama trastorno dismórfico corporal. ¿Sí? Estar flaco como yo y pensar que estás muy gordo, ¿no? este, Dice, le consume la sensación de que su aspecto tiene algo de grotesco o de anormal, ¿no? Y a pesar de que sus amigos y su familia le intentan tranquilizar diciéndole que tiene un aspecto normal. Puede que piense que tiene la nariz deformada, eso me pasaba a mí, o las orejas, joder. Que le clarea el pelo o que su cuerpo tiene una forma rara. Puede que se pase muchísimo tiempo consultando a cirujanos estéticos, mirándose al espejo, en el intento de corregir el defecto, ¿no? Cuando sale un granito, ¿no? Porque está convencido de que todo el mundo puede ver lo terrible que es su aspecto. Y bueno, vamos a entender nuevamente que la realidad es una interpretación que depende muchísimo de los pensamientos y de las emociones que yo tenga con respecto a ese objeto, ¿sí? Pensemos en el objeto hijo de una madre. Tengo un gran amigo que una y otra vez dice, para ninguna madre hay hijo feo. Aunque nosotros podamos voltear a ver al niño y decir, oh, no, no nos gusta, ¿sabes? ¿Por qué pasa eso? Estamos viendo el mismo objeto, bien, porque la madre está viendo a ese objeto, hijo, a través de su amor, a través de su identidad, a través de su historia, y por lo tanto tiene la capacidad de generar más amor al verlo. Ujú. Nosotros, como un objeto desconocido, que nos ayuda a conectar neuronas y todo esto, generamos otra experiencia. Bueno, pues lo mismo pasa con nosotros mismos. Nosotros determinamos la naturaleza de nuestro cuerpo y de nuestra apariencia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque todo objeto, toda persona, todo lugar, todo fenómeno va a adquirir la naturaleza de la mente que los observa. ¿Qué quiere decir esto? Bien, quiere decir disculpen, quiere decir que es la naturaleza de nuestra mente la que genera
la apariencia de belleza o de fealdad, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a tener una relación completamente distinta con nosotros para poder cambiar nuestra apariencia. Claro, hay que hacer ejercicio, claro, hay que mover el cuerpo, pero sobre todo hay que mover nuestros pensamientos, hay que vernos bien adentro, con los ojos cerrados. Por último, la preocupación por la salud o lo que se conoce en psiquiatría como hipocondría, ¿sí? Va de médico en médico quejándose de molestias, de dolores, de fatigas, mareos y otros síntomas. Está seguro de que padece alguna enfermedad terrible, pero el médico siempre le tranquiliza diciéndole que no le pasa absolutamente nada. Usted se siente aliviado durante algunos días, pero después no tarda en empezar a obsesionarse de nuevo con su salud. ¿Saben? Esto también es algo bastante común. Eh, Tenemos que basarnos en la objetividad, en lo que podemos medir, en los estudios, en lo que es tangible y objetivo, una y otra vez reconstruyendo nuestros pensamientos hasta que nuestros pensamientos, nuestro sentir y la realidad encajen, embonen, no haya disonancia cognitiva y entonces podamos interactuar nuevamente con la realidad. Les agradezco muchísimo su tiempo. Me tardé un poquito más de la hora porque empecé más tarde, pero bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, otro comentario, les invito nuevamente a que revisen el RCP de la ansiedad, que reconstruyan sus pensamientos para que puedan llevarse mejor consigo mismos y con la realidad, y dirijan sus mentes, porque esto no solo sirve para salir de una crisis de ansiedad, sino también sirve para concentrarnos y potencializar nuestros sistemas nerviosos, nuestra concentración, atención, disciplina, todo lo que tengamos que hacer para alcanzar nuestros objetivos. También sirve para esa parte, ¿no? Entonces, les pido de la manera más atenta que pongan a prueba el RCP de la ansiedad y entonces controlen su mente. Muchas gracias. Chao.